al libro de Efesios, capítulo 3, por favor. Me encanta, hermanos, enseñar de las epístolas a mí. Me gusta, me fascina leer las epístolas y enseñar de ahí. Y Efesios, pues es uno de los estos libros preferidos que yo tengo en cuanto a las epístolas, ¿verdad? Lo que es Efesios, Filipenses y Colosenses, me encantan esas cartas, y todas son cartas, epístolas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias, ¿ok? Desde Romanos. Recuerda que en Roma había una iglesia en Roma, una iglesia de creyentes judíos y gentiles. Y luego ya en las otras iglesias eran miembros, la mayoría eran puros gentiles. Corintios, la iglesia de Corintios, y pueden apagar su teléfono, por favor. Me gustó ese ring. Ahí luego me lo pasan. Las epístolas después de Romanos, hermanos, son puras iglesias ya gentiles, ¿verdad? De gentiles. Pero obviamente la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía, pues eran iglesias combinadas, ¿verdad? Eran iglesias multiculturales. Porque había de varias nacionalidades en la iglesia de Antioquía, me refiero. La iglesia de Jerusalén, pues eran puros judíos, ¿verdad? Ahí no aceptaban, ahí eran un poco racistas, ¿verdad? ¿Estoy prendido en este de aquí? Sí, ok, perfecto. En la iglesia de Jerusalén, hermanos, eran puros judíos. La iglesia de Antioquía, pues ya era una iglesia mixta. Recuerdo cuando yo llegué aquí a Yakima en el 96, me tocó ir a la iglesia de Pastor Brown. Y me tocó mirar, en aquellos años, que había en la iglesia de diferentes nacionalidades. Había americanos, había afroamericanos, había indios mexicanos, había asiáticos, me acuerdo, creo que había una familia asiáticos. Y wow, la verdad yo nunca había ido a una iglesia donde había de varias nacionalidades. Imagínense usted la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Pero bueno, ya la iglesia de Roma, hermanos, si estudiamos un poco allá, por eso hay una epístola a los romanos, ¿verdad? Porque en Roma había un grupo de hermanos. Aunque no había algo muy oficial en cuanto a la iglesia de Roma, como por ejemplo la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica. Se cree que la iglesia de Roma que eran grupos que se reunían en casas. Por eso Pablo dijo una ocasión, ¿verdad?, que se habían reunido en casas por un año. Entonces se cree los que comentan que pudo haber sido así la forma de Roma. Pero había un grupo de creyentes en Roma, un grupo de hermanos, ¿verdad? En uno de los viajes que Pablo hizo, pues ahí él ganó para Cristo a ciertas personas. Y hay otros versículos donde se comprueba eso, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad?, se escribe a los romanos, luego se escribe a los corintios. Ya Corintios, una iglesia ya, ¿verdad?, ya de gentiles. Y así sucesivamente, la mayoría de iglesias fueron iglesias que eran ya de gentiles. Entonces Pablo, como ustedes saben, fue un apóstol llamado y enviado a los gentiles, ¿verdad que sí? Amén. Hay varias escrituras, no lo vamos a ver eso hoy, pero hay varias escrituras, hermanos, que comprueba que Pablo fue el apóstol llamado a los gentiles. Pedro fue el apóstol llamado directamente a los judíos. Y ya los demás apóstoles hicieron un trabajo variado, un trabajo de judíos, de gentiles, a donde el Señor los llevaba, ¿verdad? Allá iban a predicar el evangelio, ¿verdad? Pero Dios llamó a Pablo para que él llevara el evangelio a los gentiles. O sea, a toda raza que no fuera judía. Nosotros somos gentiles, ¿verdad? Nosotros, a lo menos que usted venga de la sangre judía, de una línea judía, entonces, bueno, ¿verdad? Usted puede ser judío, pero de hecho hay gente en México que son judíos, que vienen de sangre judía. Pero somos llamados gentiles. Pablo fue llamado a los gentiles, a llevar el evangelio a los gentiles. Entonces él fue, hermanos, y comenzó muchas iglesias. Y digo esto para aquellos nuevos, ¿verdad?, que a lo mejor no saben esta información. Fue y comenzó muchas iglesias
Y luego después de que estableció iglesias y estableció ancianos en cada iglesia, o sea, pastores, en aquel tiempo se les llamaba ancianos. Qué bueno que hoy no se llaman ancianos, porque si no a mí me dijeran el anciano Antonio, ¿verdad? Y aunque ya voy para allá, ya me lo parezco anciano, ahora sí, ¿verdad? Pero ahora se le llama pastores, pero en aquel tiempo se les llamaba ancianos o obispos, ¿verdad? Y se establecieron ancianos, obispos en cada ciudad, en cada iglesia que Pablo comenzó. Después de que Pablo termina su tercer viaje misionero, su segundo viaje misionero, entonces ya su tercer viaje misionero, él se enfatiza, hermanos, en venir a discipular, o como le llama él ahí, ¿verdad? A animar, hermanos, a las iglesias que se habían comenzado durante todo su ministerio. Durante los tiempos que él estuvo en prisión, Pablo escribió las epístolas, ¿ok? Las epístolas que vienen siendo de Romanos hacia adelante, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, ¿verdad? Filemón, todas esas epístolas, pues Pablo las escribió durante el tiempo que él estuvo en la cárcel. Mire, Pablo no desaprovechó ningún tiempo. Hasta cuando estaba en la cárcel, él estaba ministrando. Era donde él escribió las cartas, y luego después de eso mandaba a traer a Epafrodito, mandaba a traer a Timoteo, a Filemón, a Epafras y a todos esos obreros que Pablo instruyó, a Tito, incluyendo también a Tito. Él mandaba las epístolas a esas iglesias, ¿verdad? Y después él estableció a los que iban a ser los pastores de esas iglesias. Entonces aquí tenemos ahorita esta carta de los Efesios, ¿verdad? Que fue escrita en un tiempo que estaba Pablo en la cárcel, a los hermanos que estaban en la ciudad de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, a los hermanos de Éfeso. Fíjese lo que dice ahí, Efesios 1:1, por favor. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde, hermanos? Que están en Éfeso. Si Pablo, hermanos, si gusta llevar a su niño a la guardería, por favor, para que allá o puede entrar a aquel cuartito, mire, puede entrar ya, ¿ok? Por favor. ¿No estaba nadie en la guardería? Ok. Ok, entonces, o también está el cuartito aquel, hermano. Si quieren hacer aquel cuartito con confianza, pueden ir a aquel cuartito. Entonces, ¿verdad? Si Pablo estuviera en este tiempo, Pablo hubiera mandado una carta diciendo así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Yakima. ¿Ok? Si Pablo estuviera en nuestro tiempo, si Pablo estuviera aquí mandándonos una carta a nosotros, hubiera sido así, de esa manera. Pero en aquel tiempo él se la mandó a la iglesia de Éfeso. Y es importante, hermanos, que miremos esto, porque, ¿verdad? Cuando Pablo manda una carta a la iglesia y empieza a decirle como lo que ahorita vamos a empezar a mirar, es importante que entendamos, ¿verdad?, que esa carta es escrita a cristianos, ¿verdad? Por ejemplo, los evangelios, ¿verdad? Cuando Cristo habló, pues Cristo lo habló para que la gente de aquel tiempo pues conociera de Él, conociera de la salvación, y la gente pudiera ser salva, pudiera aprovechar. Por ejemplo, cuando Cristo le dice a la mujer samaritana, ¿verdad?, dame de beber, y ¿verdad? Y ahí vemos la historia de la mujer samaritana, cuando al último de ese ejemplo de dame de beber, Cristo le dice del agua que bebieren, o sea, hablando de Él, dice nunca jamás volverá a tener sed. Entonces, ¿verdad? Ahí podemos ver que Cristo habló de la salvación a aquella mujer samaritana que no era salva. Y así Cristo en los evangelios habló, el mensaje era salvación para todos aquellos que escucharan el mensaje de Jesús. Las epístolas son el mensaje para todos los cristianos, ¿sí? Para todos los cristianos. Los evangelios son el mensaje para todos aquellos que no son cristianos, que ocupan a escuchar de la salvación de Jesús. Por eso es que cuando predicamos de salvación nos enfocamos en los evangelios. Pero cuando hablamos de los cristianos, tenemos que irnos a las epístolas. Tenemos que comenzar desde Romanos, hermanos, hasta la última epístola que Pablo escribió, para que ahí podamos entender, hermanos, la doctrina, para que ahí podamos entender cuál es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia, hermanos, es la doctrina. Amén.
Lo voy a repetir porque nomás 3 dijeron amén. El fundamento de una iglesia, hermanos, es la doctrina. Bueno, Cristo es el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Pero en cuanto a la palabra, hermanos, es la doctrina, ¿verdad? Que se enseñó, que Cristo enseñó, que los apóstoles enseñaron y que ahora vemos en las epístolas. La doctrina es, hermanos, es el fundamento de la fe de la iglesia, ¿verdad? El fundamento de la fe de la iglesia. Entonces es importante que cada cristiano conozca su doctrina, que cada cristiano conozca qué dice la Biblia, qué es un cristiano y todas las bendiciones de los cristianos, lo cual el libro de Efesios nos lo aclara detalladamente. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahora que estamos en Cristo? Es el alimento espiritual de la iglesia de Cristo, de la iglesia local, de la iglesia de nosotros en los últimos tiempos. Las epístolas, es importante que usted esté leyendo las epístolas. Es importante que en la iglesia estemos enseñando doctrina todo el tiempo, que todo el tiempo estemos enseñando todo lo que dice las cartas paulinas, las epístolas paulinas, las epístolas del apóstol Pablo, porque ahí, hermano, viene la enseñanza, viene el fundamento de la fe, viene la doctrina fundamental de la palabra de Dios, hermano, para todos aquellos que son creyentes en Cristo. Y es importante entonces estudiar las epístolas. Aquí tenemos la epístola de Efesios, hermanos, donde nos habla, nos comienza hablando, ¿verdad? Del capítulo 1 acerca de la predestinación, acerca de la adopción, en cuanto a la salvación, ¿verdad? Y nos habla también acerca del misterio, que revelado para nosotros. Y ahorita vamos a mirar en eso. Fíjese en 3, por favor. Efesios capítulo 3. Aquí Pablo está hablando a la iglesia después de que les habla tantas cosas referente a lo que somos nosotros, quiénes somos ahora que estamos en Cristo. Todo el capítulo 1 nos habla de eso. El capítulo 2 nos habla acerca de que en Cristo tenemos vida, cómo es que una persona que cree en Cristo tiene vida, ¿verdad? El capítulo y lo que éramos antes de ser salvos y lo que somos ahora en Cristo. Y ya en el capítulo 3, versículo 1, Pablo es una continuación del capítulo 3, del capítulo 2 y del capítulo 1. Y ya Pablo dice en el versículo 1, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros ¿qué dice ahí, hermanos? Los gentiles. ¿A quién está hablando Pablo aquí, hermanos? A los gentiles. Amén, hermanos. Pablo está hablando aquí a los gentiles. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos bendiga. Vamos a orar. Padre Dios, te pedimos, Dios, en esta hora que usted bendiga tu palabra, Señor. Señor, no podemos nosotros crecer, no podemos nosotros, Señor, aprender, avanzar, si no es por tu palabra. Y, Señor, aquí tenemos un bendito libro tan hermoso que se llama la Biblia. Un libro tan amplio, un libro, Señor, tan grande, un libro en el cual podemos aprender, Señor, de todo para la vida, para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre estarla leyendo, a siempre estarla meditando y aplicándola a nuestra vida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Permítame un poquito más. Algo que me llama la atención aquí en el capítulo 3 es esta frase que Pablo usa. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, ¿por esta qué, hermanos? Por esta causa. Estamos hablando, hermanos, yo sé que ya les di una introducción, pero es necesario, ¿verdad? Un poquito amplia. Estamos estudiando acerca de el propósito, viviendo una vida con propósito. Y estamos agarrando el ejemplo de la vida del apóstol Pablo. ¿Ok? Y ya creo que este va a ser el tercer mensaje o cuarto que doy acerca de ese tema. Viviendo una vida con propósito. Es importante vivir una vida con propósito. Si no hay propósito en la vida, no hay avance. Si no hay propósito en la vida, no hay crecimiento. Si no hay propósito en la vida, no hay fruto. Si no hay propósito en la vida, hermano, no podemos lograr, y después vamos a hablar acerca de esas cosas, no podemos lograr, hermano, lo que pudiéramos lograr si viviéramos una vida con propósito. Y Pablo, hermanos, él dice aquí una frase que me llamó la atención en cuanto a esto. Es que Pablo usa esta frase, por esta causa. Por esta causa. Quiero en esta mañana hablar este tema de por esta causa. Por esta causa. Pablo tenía una causa. Vamos a decir una razón. Había una causa por la cual Pablo, hermanos, hacía lo que hacía. Usted se pone a pensar usted en la vida del apóstol Pablo, todo lo que él hizo. Desde que fue salvo, hermanos, hasta que él murió.
allá en aquella isla de Patmos, ¿verdad? Donde fue muerto, prisionero muerto y decapitado. Y podemos ver, hermanos, desde el principio hasta el fin de la vida del apóstol Pablo, y podemos llegar a la conclusión y decir, hermanos, qué tremendo ejemplo tenemos, qué tremendo legado dejó Pablo para aquellos del ministerio, aquellos que anhelan obispado, aquellos que anhelan ser parte del ministerio. Qué tremendo ejemplo nos dejó el apóstol Pablo, su vida, hermanos, su esfuerzo que él hizo, la forma como él vivió, como él sirvió al Señor, ¿verdad? Y podemos ver a través de las epístolas, Pablo siempre diciendo, mira, yo me comporté como era digno. Mira, yo sufrí desvelos. Mira, yo hice esto, yo pasé por tribulación, yo pasé por cárceles. Pero luego me dice, pero todo lo hice por causa de Cristo. Todo lo hice, la semana pasada hablamos, por amor a Cristo. Amén, hermanos. Y vemos la entrega, vemos todas esas cosas, hermanos, que Pablo tenía en su vida, hermanos, por la cual él vivió. Todos esos principios de la vida del apóstol Pablo, por los cuales él vivió, hermanos, hasta llegar a terminar su carrera. Hasta llegar allá creo que es primera de Timoteo 4, cuando él dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Hasta el último tiempo de su vida, Pablo, hermanos, podemos ver cómo él, ¿verdad?, se entregó por amor a Cristo, por amor a la obra de Dios. El domingo pasado hablamos acerca de eso, por amor a Cristo, por amor a la obra de Cristo. Pero no solamente por amor Pablo vivió su vida con propósito, sino que también, hermanos, por una causa. Pablo tenía una causa. Del capítulo 1, hermanos, al versículo 20, no tenemos tanto tiempo para ver todo lo que tenemos que ver, ¿verdad? Pero sí queremos ver la mayoría. Del versículo 1 al versículo 20, Pablo, hermanos, nos da la primera causa por la cual él vivió una vida con propósito. Hubo dos causas por la cual Pablo vivió. Las vamos a ver en esta mañana de una manera pronta, ¿ok? Pero la primera causa del ministerio de Pablo, hermanos, lo hizo, hermanos, por Cristo. Lo hizo, la causa era Cristo. La semana pasada miramos el amor por Cristo. Ahora es la causa por Cristo. Sí, Pablo hizo todo por Cristo. La siguiente semana, el domingo que viene, si Dios nos permite, estaré hablando acerca del versículo que dice, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces ya le doy de una vez el tema a la siguiente predicación del domingo que viene. Vivir para Cristo. Y vamos a ver ese versículo allá, donde Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy estamos viendo que Pablo tenía una causa. Por una causa Pablo se entregó. Por una causa Pablo dio todo lo que dio. Gastó lo que gastó. Allá, acuérdense que miramos hace 2 domingos ese versículo que dice, por amor a Cristo gastaré. Y me gastaré a mí mismo, dice, hablando de Cristo, pero luego después habla de los hermanos. Y aún por vuestras almas me gastaré. Entonces Pablo se dio, Pablo se gastó, Pablo invirtió, Pablo dio, Pablo sufrió. Todo tenía que ver, la causa número 1 era por Cristo. Era por amor a Cristo, la causa era Cristo. No era él. Ni siquiera, hermanos, ni siquiera era la meta de Pablo, era comenzar tantas iglesias. No. O sea, Pablo no se iba por números. Pablo no decía, ok, ya tengo una iglesia, ahora va a tener 2. No, aunque él comenzó muchas iglesias y él le habló, hermanos, a cuanto más pudo, porque es lo que Pablo dice. Y él dijo, ay de mí si no predico el evangelio. La causa no era eso, la de Pablo. La causa era hablarle a cuanto más pueda, invertir lo que más pueda, dar mi vida cuanto más pueda por la causa de Cristo. Y de hecho, también muchas ocasiones Pablo dijo, nos enseña, hermanos, ciertas cosas para que nos parezcamos a Cristo, para que lleguemos a la estatura de la fe de Cristo, para que nos parezcamos a Él. Pablo dijo, ser imitadores de Cristo. En otra ocasión dijo, ser imitadores de mí, en el sentido de que Él servía a Dios, ¿verdad? Pero en otra ocasión dijo, ser imitadores de Cristo como hijos amados. O sea, siempre Pablo apuntaba a Cristo. Todo lo que hacía era Cristo. Y hermanos, y la causa de Pablo de servir a Dios, de dar todo lo que él tenía que dar, de invertir todo lo que él tenía que invertir, la causa, hermanos,
era Cristo. Era Cristo. No hay otra mejor manera de vivir la vida con propósito, hermanos, que servir a Cristo. Que la causa sea Cristo. Que yo estoy aquí en esta mañana porque por Cristo. Yo quiero decir algo esta mañana. Yo estoy aquí esta mañana. Yo vine a la iglesia esta mañana por Cristo, hermanos. Pastor, pero no por verme a mí. Bueno, también. Pero la razón principal es Cristo. La razón principal por qué, hermano, nosotros buscamos una iglesia, nos congregamos en una iglesia, es por Cristo. Es porque somos discípulos de Cristo. Es porque conocemos a Cristo, porque amamos a Cristo. Es porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro todo. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Por eso es que hemos decidido seguir a Cristo. Me gusta el himno que dice: he decidido seguir a Cristo. ¿Verdad que sí? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás nunca. Amén. Siga a Cristo, sígalo. ¿Por qué? Porque hay una causa. La causa es Cristo. Pablo vivía empapado su vida, hermanos, de ese pensamiento de lo que hago, lo hago por amor a Cristo, como miramos la semana pasada. Pero lo hago por esta causa, la causa de Cristo. Me imagino que cuando él pensaba en eso, pensaba, hermanos, en lo que Cristo había hecho por él. Amén. Hermano, imagínese usted, hermano, al pensar nosotros en la salvación que tenemos, que es una salvación que Cristo da solamente, no le da una iglesia, no le da un bautismo, no le da, ¿verdad?, una perfección de santidad. La da Jesucristo al nosotros arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Él que nos perdone y nos salve. Amén, hermanos. Entonces, yo me imagino que Pablo, cuando pensaba en la causa de Cristo, porque ese es el primer punto ahorita, la causa de Cristo, él pensaba, amén, Cristo hizo todo esto por mí. Por esa razón Pablo dijo esto en aquel versículo: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Porque la causa de Cristo, hermanos, era la crucifixión de Cristo. Era que Cristo murió en la cruz por sus pecados. De hecho, allá en Corintios 15, 1 al 4 nos habla de lo que es el evangelio, ¿verdad que sí? Porque Pablo sabía, otra causa era la resurrección. No solamente la crucifixión, también era resurrección. O sea, Pablo pensaba en lo que Cristo había hecho en él. Y por esta causa, él decía, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Ahorita vamos a entrar a eso. Okay. Pero Pablo tenía a Cristo como primera opción, como número uno, por la cual él servía, por lo cual él, hermanos, vivía una vida tan entregada. Porque recuerde que vivir una vida con propósito es vivir una vida entregada. Es una vida consagrada. Es una vida dedicada al Señor. Y Pablo tenía todos estos distintivos. Pero todo tenía una causa. La causa era la muerte de Cristo. La causa era, mira, Cristo murió por mí. Yo no tengo manera de pagar lo que Él hizo por mí en la cruz, cuando Él dio su sangre, para derramar su sangre para pagar por todos mis pecados. Y ahora, por causa de la cruz, por causa de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, ahora mis pecados son perdonados. Y yo me imagino que Pablo pensaba en eso, y él decía: por eso yo voy a predicar a Cristo. Por eso yo la voy a amar de todo corazón. Por eso yo voy a ganar almas. Por eso yo voy a, en el caso de Pablo, ¿verdad?, voy a comenzar más iglesias. Por eso voy a hacer esto. No era él mirarse bien. No era el decir, qué famoso es Pablo. Pablo fue el gran. No. Inclusive yo creo que de hecho él ni siquiera pensaba en todo esto. Ahora nosotros estamos leyendo de él. Ahora nosotros estamos diciendo: wow, qué tremendo hombre. Wow, aparte de Cristo, no ha habido otro como el apóstol Pablo en cuanto a la predicación del evangelio. Porque todos los demás apóstoles hicieron buen trabajo, obvio. Y todos murieron por causa de Cristo. Pero Pablo, hermanos, fue algo diferente. En cuanto a la predicación del evangelio, hermanos, en cuanto al establecimiento de iglesias y ministerios, Dios usó al apóstol Pablo. Y qué tremendo fue eso. Pero Pablo nunca miró nada para él. Nunca él dijo: yo, al contrario, él decía: yo someto mi cuerpo. Y Pablo no quería sobresalir, no quería verse. Él quería que Cristo se mirara bien. La causa era Cristo, todo era Cristo.
La causa era, esa salvación tan grande que tenemos. Cristo nos la dio. Ese evangelio que Cristo predicó, Pablo decía yo, se tiene que predicar a todo el mundo. Había una causa. Había una causa. Yo le digo algo en esta mañana, hermanos. La causa de vivir en este mundo, hermanos, debe ser Cristo, hermanos. Y no me quiero adelantar al siguiente mensaje, pero la causa debe, hermanos, la razón por la cual estamos aquí debe ser, hermanos, número uno, hermanos, bueno, por agradecimiento a Cristo, por lo que Él ha hecho a nosotros. Pero, hermanos, para recordarnos de lo que Él hizo por nosotros. Porque la verdad que es, y de hecho Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad que sí? Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, somos salvos usted y yo en esta mañana por una causa, por Cristo. Por lo que Él hizo por nosotros. Por el mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección. Yo que Pablo pensaba en todo eso, lo que Cristo había hecho por él. Y eso lo motivaba a él, hermanos, a él entonces tener una causa. Entonces, él tener una razón por la cual vivir. Si yo preguntara a los papás en esta mañana, ¿cuál es tu razón de vivir en este mundo? Aparte de Dios, ¿ok? ¿Qué diríamos? Mis hijos. A algunos no les importan sus hijos. A algunos les importa a ellos. Pero si usted es papá y mamá y ama a su familia, que sí, que yo sé que sí, y ama a sus hijos, usted diría, mis hijos, ¿verdad que sí, hermanos? Yo le voy a decir algo, aparte de mi Dios, hermano, aparte de mi Dios, servir a Dios, la segunda cosa para mí más importante es mi familia. Es mi esposa y mis hijos. Y debe ser así para todos, amén, hermanos. No importa qué, hermano, escúcheme, no importa la situación que usted esté, hermano. Porque todos tenemos diferentes situaciones en la vida. Pero la mejor cosa para usted ahorita, actualmente, hermano, usted que está aquí en esta mañana, si usted es casado, debe ser su esposa y debe ser sus hijos. Amén. Debe ser así. Aparte de Dios, bueno, Dios primero, ¿verdad? Pero debe ser, hermano, y nosotros diríamos, no, yo daría todo por mis hijos. Yo daría todo por mis hijos. La causa, la razón de vivir para mí son mis hijos, diríamos en esto. Y uno se esfuerza, hermanos, y uno le da todo a los hijos, ¿verdad que sí? La mayoría somos así. Se enferma un hijo, ahí va la mamá a dar todo por él. Un hijo ocupa algo, hermanos, y ahí está uno, hermanos, aún de grandes. Ahí está uno, hermanos, queriéndolos ayudar, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. y está bien eso. Pablo tenía ese sentir. Pablo pensaba en Cristo. Cada vez que él daba el evangelio a alguien, él decía, por esta causa. Quiero que vaya al versículo 14, por favor. Ahí en 3:14. ¿Lo tiene? Pablo dijo, ¿por esta qué, hermanos? Por esta causa. ¿Qué hace Pablo? Doblaba sus rodillas. Amén. Por esta causa. Menciona en este capítulo 2 veces. No nomás aquí, en otras partes también. Pero este capítulo 3, del 1 al 20, hermanos, perdón, del 1 al 13, nos habla de la primera causa, que era la causa de Cristo. Vamos a leerlo, aunque sea así nomás un poquito la carrera. 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero ¿de quién? Pablo fue prisionero de Cristo, amén. Ahora, no quiere decir que él andaba en cadenas así, predicando el evangelio de Cristo, no. O sea, él se entregó a Cristo del todo. Él se sentía como un prisionero de Cristo, o sea, un prisionero, hermanos, no tiene decisiones propias. Un prisionero, alguien lo tiene que mandar todo el tiempo. Tiene que obedecer órdenes de aquel que lo está enviando, que lo está guiando. Así Pablo se sentía cuando él dijo, yo, Pablo, prisionero de Cristo. Decía, yo me debo a la causa de Cristo. Yo, simbólicamente, haz de cuenta que soy como un prisionero. O sea, yo no me mando a mí mismo. Me manda Cristo. Haz de cuenta que yo no tengo opciones, porque mi única opción es Cristo. Y pudiéramos dar ejemplo de todo lo que es de eso, ¿verdad? Y Pablo es lo que estaba diciendo simbólicamente. Yo, la verdad, soy como un prisionero de Cristo.
por vosotros, ¿quiénes? Los gentiles. Y ahorita voy a regresar a esa parte donde dice, por vosotros los gentiles, pero sigamos leyendo. Dice, si es que, porque ya después de ahí nos empieza a hablar, hermanos, de Cristo. Nos empieza a hablar de la gracia de Dios. Nos empieza a hablar, hermanos, de la iglesia. Vamos a seguir leyendo. El 2, si es que habéis oído de la administración de la que, hermanos, de la gracia de Dios, o sea, de la salvación. Porque en el capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois ¿qué? Está hablando de la misma gracia. Se está hablando de la salvación que hemos recibido a través de Dios, a través de Cristo. Dice que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. O sea, Dios nos administró a nosotros dándonos a Jesucristo. Amén. Enviándonos a Jesucristo. De esa manera Dios nos administró a nosotros por su gracia, dándonos a Jesucristo el mensaje de gracia, el mensaje de salvación a través de Jesucristo, que solamente es por gracia, no es por obras. Amén. Entonces el versículo 3, en el contexto de esto sería el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 3, que por revelación me fue declarada ¿el qué? El misterio. El misterio. Recuerde cuando Pablo fue salvo y cayó del caballo y Dios le llama. Y Dios le llama a él al ministerio. Dios le llama a la salvación primeramente, obvio. Pero él lo llama después, cuando una vez que Pablo conoce a Cristo, Pablo le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Después de que él tiene un encuentro personal con Cristo, Pablo le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ya Dios le da el mandamiento de que él va a ir a los gentiles a predicar el evangelio, a predicar el misterio que antes había estado escondido, aquel misterio que la gente no sabía. O sea, hermanos, a Jesucristo, hermanos, la salvación por gracia. En aquel tiempo no se escuchaba de eso. Cristo vino para mostrarse Él como la salvación. Después de que Cristo, hermanos, padece y se da en sacrificio, hermanos, entonces escúchame bien, se empieza entonces a predicar el mensaje de la gracia. Amén, hermanos. El mensaje de la gracia en esta dispensación, que es la dispensación de la iglesia. Fíjese el versículo 9, por favor. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál es la que, hermanos, la dispensación, o sea, el tiempo, la era. Dice ahí, la dispensación del misterio, ¿qué, hermanos? Del misterio escondido. En el Antiguo Testamento, aunque se hacían sacrificios, aunque en el Antiguo Testamento se hablaba de un cordero que iba a venir, no tenían esa enseñanza de la gracia. No existía la predicación del evangelio de Cristo. No había eso ocurrió hasta cuando Juan el Bautista empezó a preparar el camino para el Señor. Y él empezó a predicar un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, decía él, para que vuestros pecados sean borrados, ¿verdad? Después Cristo vino y predicó. Cuando Juan el Bautista mira a Cristo venir, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí fue cuando se declaró públicamente, hermanos, que Cristo era el Cordero de Dios. Ya, hermanos, ya en carne, ya aquí en vivo, hermanos, ya aquí en persona, fue declarado que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando viene Cristo a ser bautizado por Juan y es sumergido, hermanos, y es levantado, se oyó una voz del cielo que dijo, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo que, hermanos, complacencia. Y ahí viene Cristo y empieza a vivir una vida de 33 años. Empieza a predicar el evangelio del reino. Empieza a predicar del arrepentimiento, hermanos. Va a la cruz del Calvario, hermanos. Y ahí, hermanos, ahí termina, hermanos, la obra de redención. Hermanos, donde la sangre de Cristo es derramada, hermanos, para que los pecados del mundo fueran perdonados. Y Cristo hace eso, hermanos, termina la obra redentora a través de su sangre en la cruz del Calvario. Y se va al cielo y se empieza, hermanos, a predicar, ahora sí, el evangelio de la gracia. Después de que Cristo murió, después de que Cristo ascendió, se empieza a predicar. Empiezan a ir los apóstoles y todos los cristianos
empezaron a irse por todos lados por la persecución y empiezan a predicar de la gracia de Dios. Empiezan a predicar de la salvación de Cristo, que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Por eso en Hechos, no me acuerdo la parte, Hechos, donde dice, y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, ¿lo sabe usted de memoria? A ver, repítalo, hermano. Exactamente, Jesucristo, ¿verdad que sí? Y empezaron a predicar que solamente Cristo salva. Solamente Cristo perdona. Solamente Cristo salva. Solamente Él. Y se empezó a dar el evangelio, hermanos, de la gracia. Es por gracia, no es por obras. Aunque en esos tiempos no se mencionaba esa palabra. Hasta después en las epístolas miramos la palabra de la gracia. Pero desde ese tiempo se empezó a predicar el evangelio de la gracia. Comienza la era de la iglesia, pues. Y en la era de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, dice aquí, y declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido, porque en aquellos tiempos no estaba claro, no se predicaba así, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada, escuchen, sea ahora dada a conocer por medio de quién, hermanos. Ay, qué poquitos dijeron. Para que se diera a conocer por medio de quién, hermanos. De la iglesia. Cristo le dijo a la iglesia: id por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y en esta dispensación en el cual vive la iglesia hoy, ahora mismo, desde que Cristo ascendió y Cristo mandó a predicar, hermano, se dio a conocer el misterio de la gracia. Aquel ministerio de salvación por gracia que antes no era así, ahora se dio a conocer. Nos tocó a nosotros, hermanos, el tiempo de la era de la dispensación de la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Vivimos en ese tiempo ahora de la gracia nosotros, donde ahora se predica Cristo por gracia. Se acabará un día, escúcheme bien, se acabará un día el tiempo de la gracia. Cuando Cristo venga, se lleva a su iglesia, se acabará el tiempo de la gracia. Entonces vendrá ahora un tiempo, una dispensación de tribulación, donde ahí se tendrán que ganar la salvación, ahí con su cabeza, pues. Y ahí aplica el versículo que dice, el que persevera hasta el fin será ¿qué? Va a ser para aquellos hermanos que se van a convertir en aquel tiempo. Algunos hay debate en que si va a haber gentiles o puros judíos. Yo creo principalmente que va a ser para judíos. Principalmente así lo creo, pero puede ser que haya gentiles que crean en ese tiempo. Yo no sé, pero lo que yo veo es más judíos, ¿verdad? Pero puede ser que también haya gentiles. Para quien sea, hermanos, para quien sea. Pero ese tiempo ya va a ser un tiempo diferente. Aunque el amor de Dios va a ser el mismo, aunque la fe va a ser lo mismo, van a tener que creer al Señor. Por eso hay un versículo que dice, ¿verdad? Que van a creer, que van a mirar a aquel que lo traspasaron y van a creer. Obviamente está hablando de judíos, ¿verdad? Pero el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la dispensación de la iglesia, de la gracia, que es la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Entienda bien eso, hermanos. La iglesia, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Amén. Y lo tengo que poner bien claro porque hay muchos jóvenes aquí. Y porque hay muchos nuevos también. Nosotros estamos viviendo en la dispensación, en la era de la gracia que le pertenece a la iglesia de Cristo. Amén, hermanos. Una vez que nos vayamos se acaba el tiempo de la gracia. Y ahora yo le digo, yo lo digo así de broma, ahora viene el tiempo de la desgracia. No gracia, sino desgracia. Porque va a ser triste el tiempo de la tribulación, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora la iglesia de Cristo no va a entrar a la tribulación. La iglesia de Cristo no va a pasar la tribulación. Cuidado con aquellos que enseñan eso. De hecho, yo he conocido por ahí unos bautistas que para mí no son bautistas, que enseñan que nosotros vamos a estar en la tribulación. No, Señor. No, Cristo nunca ha pasado que su pueblo esté en la tribulación. Amén. Siempre Dios actúa o viene y lo saca antes. Y hay mucha evidencia bíblica para mostrar que la iglesia no entra a la tribulación. Yo no voy a estar. Si usted cree que va a estar, hermano, ahí le encargo la casa y todo. ¿Qué, hermanos? Que yo no voy a estar aquí. Yo me voy con Cristo. Algunos me están mirando así. Estoy mirando que tú crees así, hermano.
Esa es falsa doctrina, esa es mala doctrina. Es falsa enseñanza. La iglesia se va con Cristo en el arrebatamiento, hermanos. Y el arrebatamiento es antes de la tribulación, señores. Creo que voy a predicar de eso. Porque estoy mirando algunos rostros como que no están creyendo ustedes. Como que ya se lo están jalando los calvinistas. O están mirando mucho YouTube. Y están mirando muchos ahí en videos que dicen que sí. Cuidado, hermanos, cuidado, eso es falsa doctrina. Amén, hermanos. Ya perdí un día aquí, hermanos. No, ya aquí. El versículo 9. Declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos desde Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Usted es parte de la iglesia de Cristo. Amén. Los que somos salvos durante el periodo de la gracia, somos de la iglesia. La iglesia de Cristo, hermanos. La iglesia de Cristo. La iglesia que Cristo compró con su santa sangre. Somos parte de la iglesia. Pero un día esa dispensación se va a acabar. Y vendrá la dispensación, hermanos, de la tribulación. Y ya ese es otro tema, ¿verdad? Dice el 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En quien tenemos, ¿qué, hermanos? En quien tenemos seguridad. Me gusta la frase. En quien tenemos seguridad. Un cristiano está seguro. Por eso cuando comenzamos el culto yo dije eso. Un cristiano le pregunta, ¿está seguro? Pero uno que no está seguro en Cristo tiene duda. Y usted le pregunta y esa persona dice, no, pues no sé, vamos a ver llegando allá a ver qué pasa. Pero alguien que ha creído en Cristo de corazón dice, yo estoy seguro. Estoy seguro que Cristo es mi Salvador, que me ha perdonado y que Él es mi Señor y mi Salvador. En quien tenemos seguridad. Y no nomás seguridad, pero ¿qué más, hermanos? Acceso. Ayer pasé por Sanisa y venía de Pasco y me entraron ganas de unos tacos, hermanos. Cuando paso por Sanisa me dan ganas de comer tacos. Y le dije, porque venía manejando la doña, ¿verdad? Y le dije, amor, le dije, salte a Sunnyside. ¿A qué? Tú salte nomás, ¿verdad? Y ya salimos, ella sabía dónde íbamos a los tacos. Y yo quería comer tacos de sesos. Pero aquí dice acceso, pero no es sesos, ¿ok? Nada que ver con el mensaje, nomás quería sacar los tacos, hermanos. Nomás quería saber que ayer comí tacos, ¿verdad? Esto. Y ahí comimos unos tacos bien ricos ahí en Sunnyside. De asada, de adobada y de no sé qué más, ¿verdad? Mi esposa comió 2 y yo me comí 6. Lo que ella no quise, yo me los comí, hermanos. Para eso estamos, para ayudarnos unos a los otros, ¿verdad, hermanos? En quien tenemos seguridad y acceso. Con confianza. Vea las palabras que se usan en ese texto. Habla de seguridad. Habla de acceso, amén. Y luego habla de confianza. Que son las 3 cosas que tenemos los cristianos ahora. Tenemos seguridad en Cristo, amén. Tenemos acceso a través de la oración, amén. Y a través de Cristo, amén. Pero también tenemos confianza. Pero eso no es nomás porque sí. Viene por una causa. Viene por una razón. Dice, ¿por medio de qué, hermanos? Por medio de la fe en Él. Dice en 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, hermanos. ¿Es un don de quién? Es un don de Dios. Por lo cual, el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis ¿qué? De mis tribulaciones, por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Y aquí ya hemos terminado de ver, no solamente en un capítulo, hay muchos capítulos más que podemos ir a agarrarlos como referencias o agregarlo a lo que ya estamos mirando. Pero solamente aquí miramos, hermano, todo lo que viene por medio de Cristo. Y Pablo se los dice. Pablo toma el tiempo para decírselos verbalmente. Todo esto que hemos leído, hermanos, pero todo apunta al capítulo 1, al capítulo 3, versículo 1, cuando Pablo dice, yo por esta causa. La causa era Cristo, número 1, pero también la causa número 2 era los hermanos. Ahí en el versículo 1, ahí mismo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, ¿por quién? Por vosotros los que, hermanos, los gentiles.
O sea, ahora no nomás Pablo tenía la causa de él por hacer lo que hacía. No solamente era Cristo, pero ahora también era por la gente. Era por los gentiles. Para eso vamos al versículo 14. Y dígame cuando lo tenga. 14. Pablo dice otra vez, por esta causa. Ahora, no solamente la causa de Cristo, pero ahora la causa de los gentiles. La causa de la gente. Nosotros estamos aquí en esta mañana por causa de Cristo, ¿verdad que sí, hermanos? Pero escúchenme bien, la segunda razón. Estamos aquí por causa también de los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. Donde 2 o 3 están congregados. Cristo dijo, en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de quién. Y podemos ver que no solamente la causa de Pablo era Cristo, pero ahora la causa de Pablo era los gentiles. O sea, era la gente, eran los hermanos. Y no tengo tiempo, pero hermano, ustedes que sí leen la Biblia, en muchas ocasiones Pablo dice, yo me he dado por ustedes. Esto lo hice por amor a vosotros, ¿verdad que sí, hermanos? Y Pablo da muchos ejemplos. No tengo tiempo, hermanos, perdón, no tengo tiempo para aplicar todo, pero Pablo da muchas veces en la palabra de Dios, hermano, ejemplos de cómo él se entregó por ellos, por aquellos. Creo que le dice una vez a los corintios, Pablo les dice, mira, yo he despojado creo que eran los de Tesalónica, por ser de bendición a los de Corinto. ¿Se acuerda? Sí, algo así, ¿verdad? O era de Tesalónica o era de Macedonia, no me acuerdo cuál era. Pero Pablo dice, mira, yo he despojado a ellos para ser de bendición a ustedes. ¿Sabía usted, mi hermano, que eso es lo que hacen los misioneros? Por ejemplo, cuando yo fui a Piedras Negras, no había iglesia. Bueno, sí había otras iglesias, pero esa iglesia de Getsemaní no estaba. Y yo fui a las iglesias y pedí apoyo a las iglesias. Y aquí vine. Y también me dieron apoyo. Vine a Bible Baptist, me dieron apoyo. Casi puro Washington, Montana y Texas son los que me ayudaron. A California ni quise ir porque allá no me dan nada. Y también pobres porque no dan, es la verdad. Pero las iglesias que dan, Dios las bendice. Amén, hermanos. Y a mí me ayudaron, me ayudó Washington, me ayudó Montana y me ayudó Texas. Creo que eran, y Oklahoma. Esos 4 estados. Ahí yo levanté mi apoyo. Y lo digo esto por ejemplo. Esas iglesias me ayudaron a mí, hermanos, para que yo fuera a Piedras Negras a comenzar esa obra que ahorita está allá. Y ganamos para Cristo, hermanos. Y puedo dar nombres de familias que ganamos para Cristo ahí en Piedras Negras. Y ellos fueron bendecidos por causa de ustedes. Amén. Es lo que Pablo dijo en esa ocasión, cuando él le dijo a los corintios, ustedes son bendecidos a ustedes por causa de los de Tesalónica o eran los de Macedonia, no me acuerdo, dijo, pero ustedes son bendecidos por causa de ellos. Y Pablo se daba a ellos, o sea, Pablo a los corintios, a pesar de que eran una iglesia con los problemas que tenían ellos, hermanos, y hay razones por las cuales podemos pensar, ¿verdad? Pero no entramos a eso. Pero aún así Pablo se dio a ellos, hermano, por amor a ellos, por amor a Cristo y por amor a ellos. Y en diferentes ocasiones Pablo dice, yo me he entregado a ustedes. Yo he hecho esto por la obra. Yo he hecho esto porque amo a Cristo y porque les amo a ustedes. Nomás quería yo ahí aclarar ese punto, ¿verdad? Explicar ese punto de que Pablo, hermanos, se dio por otros. No, aquí en esta iglesia muchos de ustedes se han dado por otros, hermanos. Aquí en esta iglesia hay muchos que ganan almas. Y gracias a Dios por eso. Aquí en esta iglesia hay muchos que dan sus diezmos. Y ustedes que dan diezmos, dan por los que no dan. Ustedes que sí dan sus diezmos, hermanos, o dan ofrenda a la obra de Dios aquí, ustedes están ayudando a que esta iglesia siga adelante. Amén. Ahora, si usted no diezma, hermano, se empiece a diezmar. Sea de bendición a su iglesia. Amén. Sea bendición a su iglesia. Yo siempre he mirado esto. Cuando se nos va alguien que diezma, yo digo, híjole, digo yo.
Porque duele cuando alguien que da se va, hermanos. Pero luego Dios trae a alguien y Dios trae a alguien, fíjese, luego Dios trae a alguien que toma ese lugar. Porque la obra es de Dios, amén. No es de nosotros, no es mía, la obra es de Dios, hermano. Y Dios quita y pone cuando Él quiere, amén. Y Pablo entendía eso, y Pablo le decía, mira, todo es de Dios. Unos dan para que otros vayan. Le decía a los misioneros, es lo que los misioneros hacen. Ellos, hermanos, bendicen a otros por alguien más. Cuando yo fui a Sunnyside, comencé la iglesia en Sunnyside. Es lo mismo, no había iglesia en Sunnyside, no había nada. Y yo fui a Sunnyside, hermanos. Y pastores americanos aquí del compañerismo bautista me apoyaron. Me apoyaron, hermanos. Y yo fui y comencé a ganar almas en Sunnyside y gané para Cristo a muchos. Hermano Garrido, al hermano Víctor, de la Luz y otro montón de pelados que andan por ahí. Yo los gané para Cristo, esa raza. Pero fue porque alguien, hermano, dio para que alguien fuera ahí. Amén. Vea la bendición, hermano. Vea la importancia de dar. Por eso de esos diezmos. Mire, aquí en esta iglesia mucha gente ha sido salva. En esta iglesia. Si juntáramos a todos los pelados, a toda la gente que ha sido salva en esta iglesia, fuéramos una iglesia bien grande, hermanos. Amén. Ahora sabemos que esto así, unos van, otros vienen. Y hermanos, o sea, no vamos a entrar en detalles, pero la iglesia de Templo Bautista sigue adelante. Después de 38 años que comenzó. Amén. A lo mejor una nueva generación, a lo mejor en 30 años, la mayoría de aquí no vamos a estar, va a estar otra generación. ¿Por qué, hermano? Porque la obra es de Cristo. Porque la obra es de Dios. Pero unos son bendecidos por causa de otros. Y Pablo fue bendecido. Esa gente, escúchenme, hermano, ya voy a terminar, me quedan, denme 4 minutos o más. 2 minutos más de lo que es, ¿ok? Pero Pablo, hermanos, cuando él fue y comenzó a hacer iglesias, esas iglesias, toda esa gente que fue salva, toda esa gente que fueron comenzadas, esas iglesias, fueron bendecidas porque hubo un hombre que se llamó Pablo, que se entregó todo por el todo, porque él tenía una causa. Y la causa, hermano, era Cristo, amén. Y luego la causa ahora era que la gente fuera salva. La causa ahora sí, era que se comenzaran más iglesias. Pablo tenía en su corazón la causa de Cristo y tenía la causa, los hermanos. Versículo 14, hermanos, para terminar, porque el tiempo ya se nos fue. Y del 14 al 21, ahí vamos a ver, hermanos, la causa de Pablo por los hermanos, para que ellos, hermanos, tuvieran victoria y tuvieran bendiciones. El versículo 14. Por esta causa, ¿qué hacía Pablo? Dice, doblo mis ¿qué? O sea, Pablo oraba. Ahora Pablo estaba preocupado por los hermanos. Ahora ya, bueno, Cristo quedó bien claro que todo era por Cristo. Y que él lo hacía todo por amor a Cristo y por la causa de Cristo. Pero ahora dice, ahora oro, ahora hago esto por ustedes. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma toda familia en los cielos, toda familia en los cielos, en la tierra. Y luego fíjese lo que empieza a decir Pablo para los hermanos, para que él, ¿qué, hermano? ¿Sí está ahí en el versículo 16, amén? Para que él os ¿qué? Os dé. Ya ahora Pablo, hermano, empieza a decir, mira, yo estoy orando para que Dios haga esto para ustedes. Para que Dios les dé esto. Es como un padre cuando ora por sus hijos, amén. Señor, te pido que le des a mi hijo un buen trabajo. ¿Verdad que sí oramos así? Señor, te pido que le des a mi hijo una buena esposa un día. ¿Verdad que sí? Algunos no oran, debe orar por sus hijos, hermanos. Debe orar, porque luego, ay, mi hijo nunca se va a casar, mi niña nunca se va a casar. Ajá, ay. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? Decía mi abuelita, ¿cómo no? Sí, ¿verdad? Y oramos, Pablo, hermanos, deseaba por los hermanos la bendición. Y lo voy a leer bien rápido por el tiempo. Para que os dé conforme a las riquezas, amén. O sea, conforme a las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios son muy ricas, amén, hermanos. Son una bendición, las bendiciones de Dios, ¿verdad que sí? Ay, algunos no lo creen. Las bendiciones de Dios son muy hermosas, hermanos. Son muy gratas.
Y luego dice ahí, sigue orando, dice, el ser fortalecido, versículo 16. El ser fortalecido. También Pablo oraba para que ellos fueran fortalecidos, pues. Con el poder en el hombre interior por sus ¿qué? Pablo no solamente oraba para que recibieran las bendiciones de Dios, no solamente oraba por ellos para que fueran fortalecidos, pero también oraba para que fueran llenos del Espíritu Santo. Porque es lo que está diciendo en la última frase del versículo 16. Con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Está hablando que fueran llenos de poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. O sea, la intención de Pablo con los hermanos era, mira, yo voy a doblar mis rodillas, voy a orar por ustedes para que ustedes reciban las bendiciones de Dios, para que sean fortalecidos, para que sean llenos de poder, para que entonces Cristo pueda morar en vuestros corazones, para que Cristo habite en vuestros corazones. A fin, tener un propósito, a fin de que arraigados y cimentados en ¿qué? En amor, seáis plenamente, ¿qué, hermanos? Pablo oraba para que ellos fueran capaces, hermanos. Miren, nosotros oramos por nuestros hijos para que sean hombres, amén. Para que cuando crezcan sean hombres, pues. Trabajen, que mantengan a su familia, que le echen ganas, amén. Que estudien, que hagan algo con su vida. Para que sean capaces, pues, sean capaces de llegar a ser una persona en la vida, sean capaces de mantener un hogar, sean capaces de hacer grandes cosas. Es lo que queremos para nuestros hijos. Mire, Pablo oraba a Dios, hermano, y los instruía a ellos para que llegaran, para que fueran capaces. Para que fueran capaces. El corazón que Pablo tenía, hermanos. Para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, que llegaran ellos a su potencial, pues. Y versículo 19, y de conocer el amor de Cristo. Pablo quería que ellos amaran a Cristo, que lo amaran así como Pablo amaba a Cristo, que también los hermanos amaran a Cristo. Que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y termina Pablo dándole la honra y la gloria a Dios, dice. Y a Él sea la gloria, ¿en dónde, hermanos? Pablo oraba, hermanos, para que los hermanos entendieran. Y termina con esto, que la honra y la gloria se las debe llevar Dios. No es el predicador. Ay, qué bonito predica. Ese pastor sí me predica. A ese sí me gusta oírlo. No, Pablo decía, miren, hermanos, aquí el énfasis es que nosotros lleguemos, hermanos, a terminar, lleguemos dándole la honra y la gloria a Dios. Pablo tenía una causa por la cual él vivió. Era Cristo y eran los demás, hermanos. Eso debe ser la causa de nosotros, de vivir esta vida con propósito. Glorificar a Cristo, conocerle más, amarle más, hermanos, pero también ser bendición a los demás. Amén, hermanos. Vamos a orar, Padre.